Esto nos quiere decir entonces que omega es igual a... Nos quiere decir que entonces podemos particionar a un elemento en la probabilidad, ¿no? Entonces, la probabilidad de este A se resumirá a sumar todas las probabilidades de los omegas que están adentro, ¿no? Recordemos que pueden aquí ser fácilmente series, ya que estamos hablando de un conjunto infinito numerable. Entonces es lo que queremos, lo primero que queremos situar en el contexto es una forma de encontrar la probabilidad al espacio, ¿no? Al espacio medible o al espacio que tiene una posible medida de probabilidad, ¿no? Si ya tenemos el espacio, entonces podemos encontrar la medida de probabilidad de esta forma. De acuerdo. Para ello vamos a recurrir a una parte de los ejercicios que hemos visto con anterioridad, en el que notamos lo siguiente, ¿no? Notamos que x igual a los naturales. Notamos que en la clase del 26 de agosto del 2022 teníamos que si x fuera igual a naturales y la sigma álgebra es la probabilidad ¿cómo se llama? La potencia de los naturales, entonces toda medida de mu en x en el espacio medible se obtiene a partir de una única sección de reales extendidos. Entonces, lo que queremos es regresar un poco a ese ejercicio, porque ese ejercicio nos va a dar la idea, ¿no? Aquí estamos hablando, pues, básicamente de lo mismo, pero no estamos hablando de los naturales, sino que de otro conjunto que tiene esa característica, que tiene la misma cardinalidad que ellos, ¿no? Y de hecho nos vamos a basar en esa demostración de ese ejercicio para resolver la de este. De acuerdo, entonces sea, mejor escribamos en negro, sea P una medida de probabilidad, ¿no? Sea P una medida de probabilidad. De acuerdo, sobre el espacio medible ya mencionado, ¿no? Sobre omega, la potencia de omega. De acuerdo, entonces ya que tenemos esa parte, vamos a decir que vamos a tomar un conjunto puedes decir que es un conjunto contenido en omega, o es un elemento de la potencia de omega, ¿no? Puede ser cualquiera de las dos, y es lo mismo. Entonces ya que tenemos eso, podemos decir que A es a lo más numerable, ¿no? La cardinalidad de A es menor o igual que la cardinalidad de omega, que a su vez es igual que la cardinalidad de los naturales. Entonces, espacio, menor o igual nos quiere decir que o es numerable o es finito, no hay de otra, tiene que ser una de las dos. Entonces elegimos una numeración. Aquí notemos que estamos haciendo la demostración de elegimos una numeración y esa numeración la vamos a elegir como sigue. A es igual a WI K desde igual a 1 hasta alguna m grandota. Es una enumeración de elementos, ¿no? Entonces, pues m puede ser, solo recordemos que m puede ser
un natural o puede ser el infinito, ¿no? Que es la cardinalidad de los numerables. Aquí vamos a decir que el infinito es igual a la cardinalidad de los numerables. No siempre nos vamos a referir así. Para efectos prácticos, sí. Entonces, m es igual a la cardinalidad de los naturales o a algo natural, ¿no? Entonces notemos que si entonces WI, por ejemplo, WIJ se interseca con WI, no sé, WI K, por ejemplo. Entonces, su intersección es el vacío, porque pues estamos hablando de singuletes, y si K es distinto de I, K es distinto de J, si K es distinto de J, entonces pues tienen que ser como estos elementos son distintos, pues ya se acabó, ¿no? Porque pues es una enumeración, ¿no? Se repiten. Así tenemos lo que sigue. Tenemos que la probabilidad de A es igual a la probabilidad de la unión desde K igual con 1, K igual con 1 hasta, ahí no es infinito, es igual hasta M, donde M puede estar puede ser un natural o puede ser infinito, de la probabilidad de la unión de los singuletes, ¿no? De los KI. Notemos que hasta aquí la demostración se parece mucho a la del ejercicio, ¿no? Porque pues el único detalle es que había que elegir la numeración, ¿no? Y pues ya, ¿no? O sea, la probabilidad de la unión como son singulares y esta, no olvidemos que por ser probabilidad es una medida, entonces como son elementos disjuntos, pues se puede abrir la suma. Entonces abrimos la suma y es la suma desde K igual con 1 hasta M, desde K igual con 1 hasta M, de la probabilidad de omega y K. Y pues esto al final no deja de ser... Esto al final no deja de ser una enumeración de A, ¿no? Entonces, pues ya solo es otra forma de escribirlo, pero es la que nos piden. Omega en A por la probabilidad de omega. O W, como lo quieran ver. Entonces, bueno, del singulete de omega, ¿no? Entonces ya que tenemos la probabilidad de S, hemos demostrado el inciso A, ¿no? Ahora el inciso B tendrá un poco más de complejidad. ¿A qué se refiere con esta parte? A que usaremos, tendremos que tomar una sesión de PIs y tenemos que ver que esto hace que si cumplen esa propiedad, entonces hacen una medida de probabilidad, ¿no? Falta esto, entonces... igual a PI es probabilidad. Entonces eso es una probabilidad o una medida de probabilidad. De acuerdo. Entonces tomamos los elementos aquí, sea PI igual a I mayor o igual que 1, tal que PI es mayor o igual que 0 para toda I, ¿no? Para toda I en los neutrales. Y tenemos que su suma
la suma de la serie de los PI es igual a 1. Así definimos, vamos a definir lo que vamos a demostrar que es probabilidad. Definimos la probabilidad, la función P de omega al 0,1 como la probabilidad de A igual a 0 si A es igual al vacío, y la suma de omega en A de las probabilidades de los P de omega si A es distinto del vacío. ¿De acuerdo? Entonces, donde P de omega lo vamos a definir como sigue. Donde P de omega es igual a PI si omega es igual a omega i, ¿no? Ya que como ya sabemos que el conjunto omega es un conjunto de cardinalidad numerable, entonces tiene una numeración, ¿no? Es un numerado de la numeración de omega, ¿no? Es el numerado de omega. Entonces, lo que vamos a demostrar ahora es que es una medida de probabilidad, ¿no? Para ello vamos a demostrar tres cosas. La primera, que la medida de probabilidad pues es del vacío es 0, ¿no? Entonces así tenemos que si A es igual al vacío, entonces la probabilidad de A es igual a 0. Eso por definición, ¿no? Por definición. Ahora vamos a ver la siguiente parte. Vamos a ver la sigma aditividad. La sigma aditividad, ¿qué nos dice? Tomamos una sucesión de elementos en el conjunto omega y queremos ver que la medida de su unión es igual a la medida de su unión es igual a la serie. Eso sería lo que hay que demostrar, ¿no?
De acuerdo, hay que mencionar que son disjuntos también para la prueba. Entonces, primero notemos lo que sigue, ¿no? Notemos esto. Notemos que la probabilidad de AN, o más bien la medida, la función P evaluada en AN es igual a omega, a la suma de todos los omega n de P de omega, ¿no? Eso será igual a los PI, toda la suma, desde igual con 1 hasta n, desde igual con 1 hasta mn, de los P y n, ¿no? Porque son los elementos, son todos los elementos son los PI, representa todos los elementos en I, y n pues porque están en el conjunto n, enésimo, ¿no? Por eso, y la mn se refiere también a eso. De acuerdo, entonces, ya que tenemos esto, ahora iremos a otra parte. Por otra parte, pues también podemos ver lo que sigue. Podemos ver que la probabilidad de la unión de los NN de AN es igual a la suma de los omega en la unión de los AN de probabilidad de omega. Pero si estás en la unión, pues estás en alguno de ellos, ¿no? Podemos recurrir al 1, donde es igual a la probabilidad, desde igual con n hasta 1 hasta infinito, desde igual con 1 de mn, ¿de acuerdo? Pero ¿qué significa qué significa estar aquí? Significa que estás en la probabilidad de AN. ¿Qué es la probabilidad de AN, no? Es la suma de todos estos, es la probabilidad de AN, ¿no? Porque llegas hasta n y porque corres en n, ¿no? Y aquí estamos corriendo sobre todos los demás, sobre todas las uniones. Entonces, llegaríamos a que la suma, igual con 1 hasta infinito. Aquí estamos usando 1, ¿no? Acá ponemos que este es 1. Entonces, de la probabilidad es de AN. Y pues ya se cumple esa propiedad, ¿no? Entonces, por lo tanto, es medida. Ya que desde el principio sabíamos que pues, eran mayores igual que 0. Son mayores igual que 0, son iguales al vacío. Entonces es una medida. Ahora solo queremos saber que no solo es una medida, sino que es una medida de probabilidad. Y ya para eso sería solamente ver que es finita, que su medida es, la medida del total es 1. Entonces la medida de omega es igual a la suma de los omega en omega, de los p de omega, y eso no es más que la suma de toda la serie. Y ya sabíamos que eso por definición es igual a 1. Entonces así hemos demostrado que es una medida de probabilidad, ¿no?
Medida de proba. Es una medida de probabilidad. Entonces, ya que tenemos esa medida de probabilidad, ya solo habría que demostrar la unicidad. Entonces, sea QI, Q de omega I, que es igual a P de I. Bueno, pues en sí la demostración es súper similar a como vimos el ejercicio de la ayudantía 4, porque vamos a ver que la probabilidad de WI pues es igual a la suma de los omega en el singulete de los P omega, ¿no? Pero pues de hecho eso no es nada más y nada menos que el correspondiente PI, ¿no? Y eso es Q de omega I, ¿no? Y ya, pues notamos que si tenemos otro conjunto que tenga la misma peculiaridad, si tenemos otra función que tenga la misma peculiaridad, pues porque son la misma, ¿no? Pues son la misma en un singulete, pues para todo y en los naturales, como son iguales en los singuletes, pues van a ser iguales en cualquier conjunto, ¿no? Si quieren ver cómo se vería eso, pues ya nada más tomamos A contenida en omega, no, es el omega mayúscula, y vemos a dónde nos lleva Q de A, ¿no? Q de A nos lleva a la suma de los P de omega. Eso es igual a de los Q de omega. Eso es igual a los P de omega. Y eso es igual a P de A. ¿Vale? Entonces ya. Esa es única, es la medida de probabilidad y es la única. Con esto, pues observemos que el resultado, la demostración del resultado, para, por ejemplo, un conjunto finito, es la misma. Es exactamente la misma demostración, de hecho más sencilla porque no se tienen que meter con series. Entonces, si la cardinalidad es igual a finito, entonces la prueba es larga. La prueba es análoga, ¿de acuerdo? Ahora, la segunda cosa que tenemos que checar es que entonces, pues con esto, este ejercicio nos da una forma de encontrar medidas de probabilidad
Solamente tendremos que ver una serie, si lo quieren ver ustedes así, una serie que converja algún número, la dividimos entre ese número y ya tenemos una medida de probabilidad en un espacio discreto, si se dan cuenta, ya con los elementos positivos, ¿no? O sea, serían series absolutamente convergentes, ¿no? Entonces, con ello vamos a ver un par de ejemplos de medidas de probabilidad. Vale, vamos a ver dos probabilidades que son muy recordadas, son muy útiles en sus cursos de probabilidad. Y una de ellas es la probabilidad geométrica. Así le llaman, o le llaman función de densidad geométrica, cosas así. Nosotros no nos metemos con eso porque también se puede ver desde el punto de vista de la teoría de la medida. Para eso elegimos lo que sigue. Elegimos a los omega n, cada omega n o cada omega i, como quieran ustedes, va a ser igual a un natural, ¿no? Entonces, el espacio omega es igual a los naturales y la sigma álgebra es la potencia de los naturales, ¿no? Entonces, elegimos a los omegas de esta forma y elegiremos también a sus probabilidades como 1 menos alfa, alfa menos 1, alfa a la n menos 1. Entonces, estas son las probabilidades de cada uno. Notemos que la probabilidad de n, de hecho, es mayor o igual que 0, ¿no? Con alfa en el 0, 1. No puede ser el 1 ni puede ser el 0. Tiene que ser positivo y tiene que estar entre el 0 y el 1, ¿no? Va. Entonces, la probabilidad de cada uno de estos elementos, pues tiene que ser mayor o igual que 0, ¿no? Porque 1 menos alfa es mayor o igual que 0. Ya que como alfa es menor que 1, 1 menos alfa sigue siendo un número entre 0 y 1, ¿no? Si en el caso de estos fuera a ser 1, sería 0, pero no puede llegar a ser 0. De hecho, es un positivo estricto. Entonces, alfa de también tiene que ser positivo, ¿no? Por simple definición. No importa cuál esté elevado, si es positivo, si su elemento es positivo, su potencia también va a ser positiva, ¿vale? Entonces, estamos hablando de que Pn es de hecho positivo. Y eso pues para toda n en los naturales, ¿no? Ahora, vemos que hace la suma desde n igual con 1 hasta infinito de estos p's. ¿Qué hacen ellos? Que pues en realidad es la suma desde n igual con 1 hasta infinito de 1 menos alfa por alfa a la n menos 1. Pues ya vemos rápidamente que el 1 menos alfa sale de la ecuación. Y esto no es más que la serie geométrica, ¿no? Vamos a ponerlo aquí para que se den cuenta. Pero
no es más que la serie geométrica que habrán visto en cálculo 1 o en cálculo 2. Y de hecho sí converge, y su convergencia es lo siguiente. Por este lado ya teníamos a 1 menos alfa aquí, y por este otro tendremos que es 1 entre 1 menos lo que está aquí adentro, y en este caso es alfa, ¿vale? Entonces 1 entre 1 menos alfa pues ya es 1, ¿va? Entonces todos estos existen, son mayores o iguales que 0, entonces ¿qué va a pasar? Va a pasar lo que sigue. Entonces existe P que va de la potencia de omega al 0,1 cerrado, tal que P de A es igual a la suma de los omega en A de los P de omega, ¿no? Entonces ya quedó. La función de probabilidad existe y es igual a esta, ¿no? Entonces ahora vamos a hacerlo también con el resultado de con el mismo resultado, pero para algún conjunto finito, ¿no? Ejemplo 2. Sea pues el conjunto, sea este conjunto, ¿no? Del 0, 1 hasta m. Y vamos a elegir a ellos como sea, vamos a elegir, creo que P igual entre el 0 y el 1. Bueno, elegimos, vamos a poner alfa otra vez porque si no se pueden confundir con la otra P. De acuerdo, M a J, alfa J, uno menos alfa a la M menos J. Pues este va a ser el correspondiente PJ, ¿no? Entonces, vamos a ver también, este es el factor binomial, ¿no? El que, se suponen, vieron como en, superior 1 o 2, y pues no es más que las posibles combinaciones que se pueden hacer de J formas con M objetos, ¿no? Entonces es como de cuántas combinaciones se pueden hacer de 1 en M, ¿no? O de J en M, ¿no? O de M en J. Se puede decir así, ¿no? M tiene que ser mayor o igual que J, evidentemente, para que eso sea consistente. Y cada uno de ellos pues es ¿no? Entonces el correspondiente, los J's, notemos que están entre 0 y M, ¿no? Entonces J entre 0 y M. Y como J está entre 0 y M, entonces la suma tiene que ser
sobre todos ellos, ¿no? Sobre este conjunto finito. Entonces sea notemos que la suma desde j igual con 1 hasta m de alfa j por 1 menos alfa a la m menos j. Y pues aquí si quieres revisen sus apuntes, pero esto ya huele al binomio de Newton, ¿no? Este es el binomio de Newton y dice, el binomio de Newton dice que es la suma de los dos, que es igual a esto, a la m, ¿no? Porque aquí está el coeficiente, bueno, aquí no lo puse, pero aquí debe estar el coeficiente binomial, y aquí están los dos términos, ¿no? Que es como si fuera este A, como si fuera este B, y esta es la n, ¿no?